Dicen que algunas traiciones entran por la puerta principal, pero la mía empezó dentro de mi propia habitación. Era una tarde cualquiera. Estaba doblando una toalla sencilla, de esas que han visto lágrimas, fiebre y oración, cuando oí un ruido que no encajaba con la paz. Cajas arrastradas, portazos, perchas chocando. Pensé que era el desastre de una hija adulta que llegaba a casa sin pedir permiso. Pero al doblar la esquina, me di cuenta de que no era un desastre, era una invasión. Mi hija estaba allí, de espaldas a mí, ocupando espacio en mi armario con sus maletas. Mis blusas estaban tiradas en la silla, mi vestido favorito apilado en la cama, mi baúl apoyado en una esquina, como algo viejo que alguien aparta antes de tirarlo. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», pregunté intentando sonreír. No se dio la vuelta, no respiró hondo, no se disculpó. Acaba de pronunciar una frase que abrió un abismo dentro de mí. «Ese espacio ya no es tuyo». Pensé que era simplemente una grosería del momento. Pero cuando abrí la puerta y vi a desconocidos midiendo paredes, fotografiando habitaciones, hablando de mi casa como si ya fuera suya, lo entendí. El plan no era simplemente reorganizar mis muebles, se trataba de sacarme de toda la historia. Mi nombre es Regina, tengo 62 años, y hasta ese día juraba que conocía a mi propia hija. Lo más cruel es que todo empezó como una mañana normal, demasiado normal. El café estaba en la estufa, haciendo ese pequeño silbido del agua subiendo en la cafetera moka. El olor a pan tostado se mezclaba con el aroma a albahaca en el alféizar de la ventana. El televisor, en pantalla baja, repetía las mismas noticias de siempre. Revolví el azúcar en mi taza, dudando si preparar granos frescos o recalentar el de ayer. Vida sencilla, vida repetida, mi vida. Fue entonces cuando oí la primera señal de que algo iba mal. Un golpe seco en el pasillo. Arrastré de caja, portazo, perchas chocando entre sí dentro del armario. En ese momento pensé, Sofía llegó temprano. Debe estar revolviendo entre sus cosas. Me limpié las manos en el delantal, apagué la estufa y grité, como siempre. «Sofía, llegaste, mi hija». Nadie respondió. Crucé la habitación y giré hacia el pasillo. Y fue allí, en ese trozo de suelo que había visto tanto, risas de niños, los pasos de un marido cansado, mi propio paseo nocturno rezando en voz baja, que sentí que el mundo se me escapaba. Mi hija estaba dentro de mi habitación. No, en la habitación de invitados, no en el rincón donde solía dejar sus maletas cuando venía a pasar unos días. En mi habitación, maletas abiertas sobre la cama, mis camisas están tiradas en la silla. Mis vestidos de domingo se amontonaron, como si fueran paños de limpieza. Mi baúl estaba apoyado contra la pared, de lado, como si estorbara. Por un momento no entendí, por otro lado, no quería entender. «Sofía», mi voz salió medio riendo, medio temblorosa. «¿Qué estás haciendo, hija?». Ella no se dio la vuelta. Él no sonrió. No dije, «Te lo explicaré después, mamá». Él simplemente siguió apartando mis perchas, como quien aleja el pasado, como quien reescribe la historia sin preguntarle nada a su autor. «Sofía», insistí, dando 2 pasos hacia adentro. «Este es mi armario. Son mis cosas». Dobló una de sus camisetas, la colocó justo en medio del primer estante. Respiró hondo y sin mirarme, dijo, «Ese espacio ya no es tuyo». Por la forma como lo dijo, no sonó como una oración. Parecía una frase. Me quedé congelado. El sonido del cartero en la calle, la olla en la estufa, el televisor en la sala, todo se desvaneció en la distancia. Solo esa frase resonaba en mi cabeza, rebotando. «Ese espacio ya no es tuyo. Ese espacio ya no es tuyo. Ese espacio ya no es tuyo». Intenté reír, como una madre que finge que no se lastima fácilmente. «¿Qué quieres decir, Sofía? Claro que es mío. Esta es mi habitación, mi casa». Las palabras «mi casa» salieron con el regusto de un grito de socorro. Suspiró ruidosamente, molesta, como quien pierde la paciencia con un niño testarudo. Finalmente se giró para mirarme. Mi pequeña niña, pero no era mi pequeña niña. La cara era la misma, pero la mirada, su mirada tenía un brillo duro y apresurado, como de alguien que siempre llega tarde a una vida mejor. «Mamá, por favor, no me hagas tanto drama», dijo, cruzándose de brazos. «Ya está decidido. Voy a necesitar la habitación. Voy a necesitar la habitación».
No fue vamos a dividirlo, no fue organizándolo juntos, fue posesión. Toma, una declaración de guerra dicha con voz tranquila. Sentí que el suelo temblaba, pero me aferré a las palabras, como siempre lo hago. Sofía, mi amor, tienes tu vida, tu camino. Siempre te he apoyado, pero esta casa, esta habitación, toqué la cómoda, como si pudiera defenderme. Todo esto es lo que queda de mí y de tu padre. No puedes venir aquí y decir que ya no es mío. Ella esbozó una sonrisa, torcida, carente de cualquier rastro de dulzura. Sí, mamá, y lo estoy haciendo. Vives sola, esta casa te queda grande. Yo me encargaré de todo, créeme. Sabía que había algo más que eso. Una madre puede sentirlo. Su forma de caminar por la casa era diferente. No era una visita, era la dueña. Abría cajones, cerraba armarios, miraba estanterías, rebuscaba entre documentos como si buscara algo específico. ¿Qué buscas, Sofía?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Nada, mamá. Solo mis cosas, respondió demasiado rápido. Me di cuenta de que algunos marcos de fotos habían desaparecido del estante. El de su 5º cumpleaños, donde lleva el pastel de chocolate y el vestido amarillo, ya no estaba. También noté que el cajón donde guardaba facturas viejas y papeles importantes estaba ligeramente abierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Salí de la habitación. Necesitaba respirar. Fui a la cocina, apagué la cafetera, puse las manos en el fregadero y miré por la ventana. Parecía que la albahaca también se había marchitado de repente. Fue entonces cuando oí algo más extraño. Voces masculinas en la habitación. Voces que no eran de la televisión. Voces de gente caminando libremente. Caminé hasta la puerta de la habitación y me detuve a mitad de camino. Había 3 desconocidos dentro de mi casa. Un hombre con una cinta métrica midiendo la pared. Otra persona está tomando fotografías del pasillo con su teléfono celular. Una mujer hablando, suavemente por teléfono, como si estuviera cerrando un trato. Todos caminan como si el suelo les perteneciera. Disculpe, mi voz salió más aguda de lo que pretendía. ¿Quién es usted? El hombre con la cinta métrica esbozó una sonrisa profesional, del tipo que se obtiene en un curso de formación en ventas. Somos de la inmobiliaria, señora. Venimos a ver los últimos detalles. La casa es muy bonita, se venderá rápido. Bienes raíces, vender. Las palabras golpearon mi oído como bofetadas sucesivas. ¿Vender?, repetí, sin acreditar. Esta casa es mía. Frunció el ceño y miró una hoja de papel que sostenía en su mano. Aquí está, registrado como propiedad de Regina, sí, señaló con el bolígrafo. Y representación hecha por su hija, Sofía. Los documentos ya están muy avanzados. Detrás de mí, escuché sus pasos. Reconocería el sonido de ese salto en cualquier lugar. Sofía se apoyó en el marco de la puerta. Cruzó los brazos como si estuviera viendo una telenovela y dijo: «Mamá, te lo explico luego. No montes un escándalo. Escándalo». En ese momento, no era una víctima. No era una mujer traicionada en su propia casa. Para ella, yo era simplemente un riesgo de escándalo. Un problema de imagen en medio de un importante acuerdo comercial. Miré a los 3 desconocidos caminando por la habitación. El hombre con la cinta métrica midió la abertura de la ventana, sin prestarme más atención. El otro tomó fotografías, documentando cada parte de mi vida como si fuera mercancía. La mujer decía por teléfono: «Sí, tiene buena iluminación, sala amplia, patio. Será perfecto para la familia». Para la familia. ¿Qué familia? La mía no estaba incluida porque no me habían invitado a tomar esa decisión. Sentía las piernas débiles. Apoyé la mano en la pared, intentando no caer. «Sofía», susurré, demasiado débil para gritar. «¿Qué has hecho?». Ella puso los ojos en blanco con impaciencia. «Hice lo que tenía que hacer, mamá. Hablamos. Luego. Ahora, por favor, no interrumpas. No me molesta». Según ella, yo ya no era el propietario. Yo era un obstáculo. En ese preciso momento comprendí que algo muy grave había sucedido, pero aún no comprendía la magnitud de la tragedia. Solo sabía una cosa. Por primera vez, dentro de mi propia casa, me sentía como una extraña. Fue como si alguien me hubiera quitado el suelo debajo de los pies y me hubiera susurrado: «Ese espacio ya no es tuyo». Y sin darme cuenta, ese capítulo de mi vida se estaba cerrando allí mismo. No con una puerta cerrándose de golpe,
pero con una frase que a partir de entonces nunca podría olvidar. Compré esa casa ladrillo por ladrillo, literalmente. Cuando Elías y yo llegamos, era solo un terreno cubierto de maleza, piedras dispersas y el sonido lejano de una carpintería en la calle de abajo. Fue el comienzo de nuestro matrimonio, una época de promesas dichas en voz baja, con fe y sin dinero. Pusimos el primer ladrillo un sábado soleado, cuando aún teníamos la fuerza para creer que el amor y el préstamo bancario nos sostendrían. En aquel entonces, Sofía ni siquiera existía. Era solo un nombre que mencionábamos al ver a un niño jugando en la acera o al detenernos frente a la ropa diminuta en los escaparates, soñando demasiado para quienes vivían con tan poco. Lo recuerdo como si fuera ayer. Un día llovió dentro de la cocina porque el techo aún no estaba terminado. El agua corría por la pared, empapando todo: la alfombra, la sartén, la receta del pastel garabateada. Elías puso 2 cubos en el suelo, que estaba mojado hasta las rodillas, y dijo: «Un día, Regina, te reirás de esto sentada en tu sofá, mirando ese techo sin goteras, te lo prometo». Y me reí, no porque creyera al 100%, sino porque quería creer con él. Poco a poco, fuimos construyendo cada rincón como si fuera un recuerdo pregrabado. La pequeña habitación que habría sido para el bebé, la ventana que prometió ensanchar para dejar entrar la luz, el patio trasero donde juré que plantaría rosales. Cuando nació Sofía, la casa aún olía a pintura fresca y a café preparado con un paño. Fue allí donde dio sus primeros pasos, tropezó con la alfombra y se agarró del dobladillo de mi falda. Una vez se cayó y se raspó la rodilla, y Elías dijo que era señal de que correría por todo el mundo. Solo quería que estuviera cerca. En la habitación guardé todos los dibujos que ella hizo con crayones. En el armario puse el primer vestido que recibió de su madrina. En el baúl, el mismo que Sofía metió como si fuera basura, guardé recuerdos, cartas, fotos, documentos, el contrato de la casa, todo. El patio trasero era mi refugio. El rosal blanco brotó el día que Sofía cumplió 5 años. Regué esa planta como si cumpliera una promesa. Señor, haz feliz a mi hija, donde quiera que vaya. Cuando Elías empezó a enfermarse, el patio trasero se convirtió en mi capilla. Allí hablé con Dios, tal como lo entendí. La planta de romero brotó en una noche difícil, después de que el médico dijera que su enfermedad requeriría una fuerza que aún no sabíamos si poseíamos. En la cocina, él tomó su medicación mientras yo cocinaba arroz con aroma a ajo para enmascarar sus náuseas. En la sala, el televisor estaba encendido solo para hacer ruido, porque el silencio asusta a quien teme perder a alguien. En la habitación, pasé noches sin dormir escuchando su respiración y rezando a Dios para que no la detuviera. Sofía creció en este entorno. Amor, lucha, risas, enfermedad, fe. Ella siempre fue un tipo diferente de chica. Mientras yo encontraba belleza en colgar la ropa en el tendedero y observar cómo el sol la secaba, ella miró por la ventana y suspiró. Nací para algo más que esto, mamá. Quiero viajar, cantar, ver luces. Hablaba una mezcla de español y portugués porque veía telenovelas mexicanas por las noches con su padre cuando él estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Un día me subiré a un escenario, dijo, usando su cepillo de pelo como micrófono, y me verán en la televisión. Sonreí y respondí: solo quiero que seas buena, hija mía, buena con Dios, buena con la gente, porque el talento es innato, pero el carácter se aprende. Elías siempre se reía, moviendo la cabeza. Deja que la niña sueñe, Regina. El mundo es demasiado grande para que la tengamos encerrada aquí. Quizás ahí empezó la distancia entre nosotros. Él vio alas, yo quería raíces. Cuando se fue, el sonido de la casa cambió. Todavía había ollas y sartenes, un televisor, visitas, pero el silencio tenía un sabor diferente. Era un silencio de ausencia. Sofía tenía 18 años cuando murió su padre. La noche del velorio me tomó la mano y dijo, con lágrimas en los ojos: mamá, si me quedo aquí, moriré también. La abracé fuerte. Le prometí que la dejaría ir a estudiar canto a la capital. Nunca imaginé que un día ella regresaría y se llevaría todo lo que había intentado conservar de la casa, incluyéndome a mí misma. Pasaron los años.
Las facturas han llegado. Trabajé como cuidadora de ancianos para pagar medicamentos, electricidad y agua. La casa se convirtió en mi trinchera y mi altar. Cada pared tenía una historia. Cada cajón guardaba un secreto. Por eso, cuando escuché la frase, ese espacio ya no es tuyo, entendí todo al revés. Solo pensé en la habitación, en el armario, en mi ropa. Todavía no me había dado cuenta de que la frase era más larga, que sirvió para toda la casa, por cada pedazo de mi historia que hay dentro de él. Y fue ese día, en esa sencilla mañana con olor a pan tostado, que me di cuenta. Sofía siempre quiso más de lo que yo podía darle, y siempre quise aferrarme a más de lo que era posible retener. Pero nada. Me preparó para ver a desconocidos, midiendo el lugar donde pasé las noches monitoreando fiebres, donde Elías sonrió por última vez, donde mi hija ensayaba canciones infantiles con un micrófono de plástico, porque allí no había solo una casa, era un mapa de las cosas que amaba, y alguien quiso borrar cada línea de ese mapa sin pedir permiso. Cuando regresé al pasillo ese día, con el corazón ya pesado, me di cuenta de algo más. El cajón del buffet estaba abierto. Allí guardaba documentos antiguos, facturas, recibos, contratos, la escritura original. Ella se había mudado. No era solo un desorden de equipaje, fue una búsqueda. Y cuando una persona se mete donde sabe que no debe, es porque ya ha decidido hacer lo que no debe. En ese momento el miedo se apoderó de mí. Pero aún no tenía miedo de perder la propiedad. Era el miedo a perder algo mucho más difícil de recuperar. Mi hija. Esconden sus premoniciones bajo la alfombra. Sofía llegó diferente. No fue la llegada de la hija que viene a aliviar el anhelo de su madre. Era la llegada de alguien desembarcando en el aeropuerto. 2 maletas grandes, una mochila pesada a la espalda y un bolso bandolera cruzado. Las ruedas de las maletas hacían un ruido extraño en los escalones de la entrada, como si arañaran toda la casa desde dentro. Abrí la puerta con una sonrisa automática. Hija mía, ¿por qué no me avisaste? ¿Qué venías? Iba a hacer un pastel. Ella pasó junto a mí con un rápido beso en la mejilla, sin un abrazo fuerte. Hola, mamá. Lo siento, todo ha estado muy agitado. Me detuve con la mano todavía en el pomo de la puerta. Prisa fue la palabra que utilizó cuando decidió partir por primera vez. Apresurarse para estudiar, una prisa por cantar, una carrera hacia una vida en la que encajo cada vez menos. ¿Pasó algo, Sofía?, pregunté, tratando de leer su rostro. Ella miró hacia otro lado, retirando la maleta cuando intenté ayudarla. Todo bien, mamá, solo que hay muchas cosas que arreglar. Dentro, la casa reaccionó como siempre a su presencia. El pasillo parecía más estrecho, la sala más llena, el aire impregnado de un perfume demasiado caro para mi presupuesto. Pero había algo más mezclado allí, un aroma a urgencia, la decisión tomada. Mientras preparaba café en la cocina, escuché el sonido de las puertas de los dormitorios abriéndose. Primero, la habitación de mi nombre. Invitados. Entonces, el mío. Apertura del gabinete. Golpes en el cajón. Puerta del baño. Ligero clic, grifo abierto y cerrado rápidamente. Sofía, hija, deja tus maletas en la habitación de invitados. Tu colchón sigue ahí. Grité, removiendo el azúcar. Lo he visto, mamá, pero no cabe todo. Necesito más espacio, respondió, sin especificar a qué tipo de espacio se refería. Cuando llegué a la puerta de mi dormitorio, encontré la escena que describí al principio. Mis cosas estaban siendo empujadas, sus maletas dominaban el espacio. Mi baúl estaba apoyado contra la pared como un intruso en mi propia casa. Y entonces llegó la frase que lo destrozó todo. Ese espacio ya no es tuyo. Pero antes de esa frase, había un pequeño detalle que solo recordé después. 1 hora antes, había pasado por la sala y se había detenido frente al buffet. Abrió el cajón de abajo, aquel que nadie tocaba nunca. ¿Qué buscas ahí?, pregunté, limpiándome la mano con un paño de cocina. Nada, mamá, solo mis documentos. Se encogió de hombros sin mirarme. ¿Sus documentos? ¿En mi cajón de facturas viejas? No había ningún documento de Sofía allí. Allí estaba mi historia, el contrato de la casa, certificado ante notario, los recibos de la hipoteca saldada, las facturas de la luz a mi nombre del primer año, la escritura amarillenta en los bordes, pero intacta como un certificado de vida. Hojeó algunas hojas de papel, dobló otras y cerró el cajón a la mitad.
Sentí una punzada de incomodidad, pero no seguí adelante. Y así es como nos perdemos. No sucede todo a la vez. Es un cajón medio cerrado. Cuando oí el timbre más tarde, todavía intentaba digerir ese espacio ya no es tuyo. Me ardía el pecho, pero me aferré a la excusa que toda madre se da a sí misma. Está nerviosa. Es una fase. Ya pasará. Caminé hacia la puerta con el corazón acelerado. Pensé que era un repartidor, un vecino, un cobrador, cualquier cosa normal. Al llegar a la habitación, 3 personas, bien vestidas, con una cartera en la mano y una etiqueta con su nombre en el pecho. «Buenas tardes», dijo el hombre de enfrente. «¿Es usted la señora Regina?» «Lo soy», respondí con sospecha. «Somos de la inmobiliaria. Vinimos a ver los últimos detalles de la casa. El plano coincide perfectamente con el anuncio, pero queríamos comprobar la iluminación, los metros cuadrados, cosas así». Parpadeé. ¿Bienes raíces? ¿Publicidad? ¿Casa? Por las palabras que utilizó, parecía que lo había planeado. Pero yo no había planeado nada. Antes de que pudiera decir nada, Sofía apareció detrás de mí, sonriendo como quien recibe una visita esperada. «Hola a todos. Pasen. Siéntanse como en casa». Y se volvió hacia mí. «Mamá, te dije que podrían venir hoy. Debes haberlo olvidado». No, ella no había hablado. Y aunque hubiera hablado, no sería así. No sin conversación. No sin mirarme a los ojos y preguntarme, «Mamá, ¿quieres vender la casa?» Pero ella no preguntó. Ella decidió. Los 3 entraron. Zapatos limpios, ropa almidonada, el olor a perfume que no combinaba con el jabón en barra en mi piso. El hombre con la cinta métrica se dirigió directamente a la ventana de la sala de estar. La mujer caminó por el pasillo, observándolo todo con sus ojos. La tercera persona sacó su teléfono celular del bolsillo y comenzó a tomar fotografías. Yo todavía estaba de pie en la puerta, incapaz de moverme. «Disculpe», intenté interrumpir. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando?» El que tenía la cinta métrica respondió, mecánicamente. «No se preocupe, señora Regina. Es solo una inspección para confirmar los detalles de la propiedad. La casa está en muy buen estado, con una estructura sólida y un patio trasero excelente. Se venderá rápido». Se me revolvió el estómago. «¿Vender a quién?», pregunté, sintiendo que me temblaba la voz. Levantó el papel que llevaba en la mano. «Aquí está. Propiedad de Regina, representada por su hija, Sofía. Solo la estamos verificando porque el comprador ya pagó el depósito. Estamos casi listos para firmar la escritura final». Miré el papel como si fuera una criatura extraña. Vi mi nombre allí, Regina, correctamente escrito, con apellido, identidad, todo. Pero yo nunca había tocado ese documento. «Sofía», me volví hacia ella en un susurro. «¿Has puesto mi casa en venta?» Ella se encogió de hombros, molesta como alguien a quien interrogan demasiado. «Mamá, tranquila, no es que la pongamos a la venta así como así. Solo la anuncié y se la enseñé a algunas personas. Sigues diciendo que la casa es demasiado grande, que da mucho trabajo, que la factura de la luz es muy alta. Estoy solucionándolo». «¿Resolver qué?», pregunté con un nudo en la garganta. «¿Cuándo me hablaste de esto?». Silencio. Los agentes inmobiliarios seguían midiendo las paredes, como si ese diálogo fuera ruido de fondo. La mujer al teléfono murmuró, «Sí, tiene buena circulación de aire, piso antiguo, más bien conservado, patio al fondo». Me sentí como un mueble antiguo que venía con la casa y necesitaban decidir si conservarlo o quitarlo. «Sofía, respóndeme», insistí. «¿Te metiste con mis documentos? ¿Eso es todo?». Ella respiró profundamente, sin negarlo. «Usé lo que tenía. Sabes que mi oportunidad ha llegado. Me han llamado para una gira por Europa, mamá. Por Europa. Varios países, escenarios, productor. No puedo negarme. Necesito dinero para el vuelo, el alojamiento y el equipo». «¿Crees que el éxito cae del cielo? ¿Y crees que el dinero cae del suelo de la casa de tu madre?», repliqué, sintiendo que algo dentro de mí despertaba. «Revolviste el cajón, Sofía. Entre mis papeles, el contrato. ¿Te llevaste la escritura?». Ella miró hacia otro lado por un segundo. Ese segundo me bastó para saber la verdad. Uno de los corredores se acercó. «Señora Regina, lo siento, pero no tiene por qué preocuparse. La transacción avanza bien. Aquí tiene su firma, incluida la del contrato de compromiso». Él giró el papel hacia mí. Allí estaba, mi firma.
la R mayúscula, la G con la curva descendente, el último garabato, idéntico a lo que había estado haciendo durante años, idéntico a los viejos documentos que guardaba en ese cajón. Había solo un problema, no recuerdo haberlo firmado. Sentí que mi corazón se aceleraba y mis manos sudaban profusamente. Yo no firmé eso, dije casi sin voz. Claro que lo firmaste, mamá, intervino Sofía. Rápidamente. Eres tan olvidadiza, te pones nerviosa con el papeleo. Lo traje, te lo expliqué todo, dijiste que confiabas en mí, lo firmaste. Fue ese día que llovió mucho, ¿recuerdas? Tenías dolor de espalda. Recordé el dolor en mi columna. El resto, no. Y así es como entra en juego el gaslighting. No a través de la puerta, sino a través de la duda. ¿De verdad lo firmé? ¿Me estoy haciendo demasiado viejo? ¿Fue imprudente de mi parte? Cerré los ojos un momento e intenté recordar alguna escena en la que esa hoja de papel se hubiera cruzado en mi camino. Nada. Recordaba la lluvia, el dolor, ella diciendo que iba a salir, pero no recordaba ningún bolígrafo. Sofía, susurré, mírame y dime la verdad. ¿Falsificaste mi firma? Su rostro se endureció. ¿Me estás llamando criminal ahora? Los corredores intercambiaron miradas incómodas. La habitación pareció encogerse. Respiré profundamente, intentando mantener la compostura. Sigo llamándote hija mía. Corregí. A pesar de todo lo que veo. Pero hay algo que debes entender. Si vendiste mi casa sin mi consentimiento, alterando mis documentos, no solo me estás quitando las paredes, estás destrozando el suelo bajo mis pies. Ella sonrió levemente, como si no viera la gravedad de la situación. Mamá, nadie llega lejos siendo sentimental. Voy a hacer esta gira, voy a triunfar y luego compraremos otra casa. Más grande, mejor, en otro barrio. Me lo agradecerás después. Miré a mi alrededor. La habitación donde Elías bailó conmigo por última vez. La pared donde marqué con un lápiz la altura de Sofía, año tras año. La ventana a través de la cual podía ver el jardín mientras cocinaba. Para mí todo eso era historia. Para ella era metraje. En ese momento me di cuenta que el plan no había comenzado el día que ella dijo, ese espacio ya no es tuyo. Empezó mucho antes, el día que decidió que su sueño valía más que la vida de la persona que la crió. El timbre volvió a sonar. Esta vez no fue la agencia inmobiliaria. Él era el comprador. Y con él llegó el siguiente capítulo de mi desalojo de mi propia vida. Cerré la puerta después de que se fueran los agentes inmobiliarios y me quedé allí un minuto sin respirar. No era una exageración. Mi cuerpo había olvidado cómo hacer algo que hacía solo desde que nací. Tuve que recordarme a mí mismo que debía inhalar, contener la respiración y exhalar lentamente. La sala se llenó del eco de sus voces. Excelente. Iluminación natural. Se venderá rápidamente. Clientes interesados. Sofía caminaba por el pasillo con el móvil en la mano, como si estuviera organizando una boda y no un acontecimiento. Hablé, intentando no temblar. Ahora me lo vas a explicar. Suspiró, molesta, como quien se ve obligado a repetir cosas sencillas a alguien que no entiende. Mamá, te lo dije, me voy de gira. La gira es real. Europa, mamá. Me eligieron, me quieren, pero necesito dinero y lo necesito ya. Nadie me da una oportunidad gratis. Eso no existe en este mundo. ¿Y creías que la solución era vender mi casa? Pregunté con la voz ronca. Se detuvo, puso las manos en las caderas y dijo la frase que dio título a este capítulo sin siquiera saberlo. Soy tu hija. Es lo mismo que ser mía. Listo. Allí, todo el veneno se destiló en una sola idea. Un niño no es una extensión del cuerpo. No es heredero automático de todo lo que su madre construyó con dolor y dignidad. Un niño es una vida prestada. Pero Sofía nunca entendió eso. No, Sofía, respondí suavemente. Ser mi hija no te da licencia para robar. Ella puso los ojos en blanco. Hablas como si fuera un criminal. Hago esto por los dos. Ahí fuera puedo forjarme una carrera, mamá. ¿No entiendes que esta es la única manera de salir de este apuro? Miré alrededor de la casa. Ese era el lugar donde pasaba las noches cuidando a su padre, donde bailaba los domingos al ritmo de una vieja canción en la radio, donde Sofía ensayaba versiones desafinadas del Ave María cuando tenía 8 años. ¿Saldremos de esta vida tan apretada? ¿Demasiado apretado para quién, Sofía?
Para mí esta vida fue lo suficientemente grande. Caminé hacia la habitación. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el armario que ya no era mío. Me acerqué a la cama y me senté con cuidado. Mis manos recorrieron la sábana que había elegido con tanto esmero en el mercadillo. Sencilla, azul claro. Sofía entró, todavía con su teléfono, móvil en la mano. Mira, mamá, el comprador vuelve mañana. Necesito que te calmes. Firma todo de nuevo. ¿Firmar otra vez?, susurré. Sofía, no recuerdo haber firmado nada la primera vez. Ella me miró a los ojos por un segundo. Un momento. Ese segundo lo delató todo, pero ella rápidamente reanudó. Ese día estabas cansada, mamá. Puse los papeles sobre la mesa, te lo expliqué todo, y me dijiste, haz lo que te parezca mejor. Simplemente aceleré las cosas. Le diste mucha importancia a cosas sencillas. Me encargué. Ya lo he decidido. Así fue. Ella siempre estaba resolviendo cosas que no tenía por qué resolver. Sofía, mírame. Le tomé la mano. Lo hiciste a escondidas, ¿verdad? Te llevaste mis documentos sin preguntar. Ella retiró la mano, como si le hubiera quemado la piel. No hagas un escándalo, mamá. Ya te lo dije. Lo hago por nosotros. ¿Para nosotros o para ti? ¿Cuál es la diferencia? Sentí que me dolía el corazón de una manera que desafía toda descripción. La diferencia es todo, hija mía. Pero todavía no lo sabes, solo se aprende después. Dejó su maleta en medio de la habitación y salió, hablando por teléfono. Sí, mañana a las 10. Confirmo. La casa es nuestra. Todo está arreglado. Nuestro. Esa palabra también me hizo pedazos. Me senté en la cama, mirando el armario como se mira el cuerpo de un ser querido dentro de un ataúd. Respiré hondo. Era hora de aceptar que esto no era solo una etapa, era un plan. Silencioso, preparado, ejecutado con cuidado. Minutos después, apareció de nuevo en la puerta, con el aire impaciente de quien habla con alguien que llega tarde. Lo arreglaremos todo mañana, mamá. No lo hagas difícil. Sofía, ¿así de simple?, dije, agarrando la mesita de noche. Hablas de vender la casa como si fueras a cambiar un par de zapatos viejos. Porque es sencillo, mamá. Lo complicas demasiado. Para ti, todos son recuerdos, significado, drama. La vida es práctica. La vida no se trata solo de practicidad, respondí con una calma que me sorprendió. La vida se trata de conectar, y estás cortando la conexión equivocada. Ella resopló. Mamá, ya basta. Me voy a duchar. Entró al baño, cerró la puerta de golpe y abrió la ducha. El agua empezó a caer, ahogando nuestro silencio. Me senté allí, mirando la casa donde había vivido la mitad de mi vida. Miré el techo que Elías prometió arreglar. Miré la pared donde medimos la altura de Sofía con un lápiz. Miré por la ventana hacia el patio trasero, con el rosal blanco meciéndose con el viento. Y entendí una cosa. Ella no solo vendía paredes, estaba vendiendo pedazos de mí. Pero esa noche, por elección propia, no hubo gritos. No hubo ninguna escena dramática. Ningún vecino escuchó la pelea. Se hizo silencio. Un silencio lleno de despedidas invisibles. Caminé hacia el patio trasero. Pasé mi mano sobre el rosal. Cerré los ojos y simplemente dije, Señor, si esta es tu voluntad, dame la fuerza para aceptarla. Pero en el fondo yo sabía, esa no era la voluntad de Dios. Fue el deseo de Sofía, y eso dolería mucho más. El día siguiente transcurrió con tranquilidad. No había policías. Ningún vecino miraba con curiosidad por la ventana. Se hizo silencio. Silencioso como quien prepara una maleta antes de un funeral. A las 9 de la mañana llegó el comprador. Un hombre educado, con porte burocrático, que hablaba con suavidad y tenía las manos muy limpias. Parecía un médico o un profesor universitario. Detrás de él venía el abogado del agente inmobiliario. Traje claro, sonrisa profesional. Sofía flotaba entre ellos como una anfitriona. Me quedé en la esquina de la habitación, sintiendo que mi cuerpo era demasiado grande para ese espacio y, al mismo tiempo, demasiado pequeño para responder. Señora Regina, dijo el abogado, tiene que firmar aquí y aquí. Es solo una transferencia, nada más. Colocó los papeles sobre la mesa. Miré las hojas sin ver. Yo no recuerdo haber firmado nada, dije con toda la firmeza que pude. Sofía respondió con impaciencia. Mamá, ya lo dijiste ayer. Tu firma está ahí. Mira. Miré. Sí, era mío. De la misma manera que se hace la R. La misma inclinación que la letra.
Había solo un problema. No recordaba haberlo hecho. Yo no firmé ese documento, repetí en voz más baja. El abogado se aclaró la garganta. Señora Regina, la firma está notariada. Debe haberlo olvidado. Le puede pasar a gente de su edad. Eso dolió más que pincharme el dedo con una aguja. No era solo desconfianza. Eso fue una falta de respeto. Su edad. Tragué saliva con fuerza. Siguieron usando términos que no entendí. Escritura, término, registro, transferir. En la práctica fue sencillo. Estaban tomando mi casa. Sofía apareció en el pasillo con una maleta. Mamá, te he elegido ropa. Ya veremos qué más hacer. Miré la maleta. Una maleta. Una vida entera reducida a una cremallera y ruedas de plástico. Sofía, dije, en un susurro, ¿dónde está el vestido de novia? Ella ni siquiera me miró. No podemos quedárnoslo todo. Compraremos otro, mamá. Luego te llevaré a una tienda mejor, te lo prometo. Después, más tarde, siempre ha sido una palabra fácil para aquellos que no viven en el presente. Pasé por la cocina, agarré mi rosario, tomé una fotografía de Elías, doblada por la mitad. De repente, me encontré parado en la puerta del patio trasero. El rosal blanco se mecía con el viento. Durante años, regué esa planta pensando en el futuro de Sofía. Ahora la miré y pensé, ¿quién cuidará de ti cuando yo no esté aquí? El comprador se acercó respetuosamente. Señora Regina, me gusta mucho esta casa. Es un lugar con mucha alma. Casi me reí. Si tan solo supiera, pero todavía era posible respirar. Respiré profundamente. Me volví hacia Sofía y le dije, tú ganaste. Ella sonrió, pensando que era un cumplido, pero no fue una victoria, fue una pérdida. Simplemente asentí, agarré mi maleta y caminé hacia la puerta. Mamá, dijo sin ningún cariño, luego te lo explico. Todo está bajo control. Después, siempre después, crucé la calle sin siquiera mirar atrás, porque si mirara, me quedaría, y los que se quedan son los que más pierden. Me senté en el banco de la esquina del parque, con la maleta sobre el regazo. El trabajador social llegó 10 minutos después, como habíamos acordado. Metió la maleta en el coche y dijo, «Señora Regina, todo va a ir bien». No respondí, porque en ese momento estaba vacío. No me sentí enojado, no sentí odio, no sentí nada. Y esa nada es la peor parte. Es la anestesia antes de que comience el dolor real. Cuando llegamos al refugio, el pasillo olía a desinfectante y a añoranza. Mucha añoranza. Me entregaron un pequeño armario, un colchón fino y un número. Este es su espacio, señora Regina. Espacio. La ironía casi me hizo reír. Una habitación en la que solo cabían una cama y un cuerpo. Era el espacio que tenía, pero era mío. Por primera vez ese día, algo era mío. Y eso fue lo único que me impidió desplomarme en ese momento. El refugio no era el infierno. Fue peor. Había que esperar. Un purgatorio entre lo que has perdido y lo que aún no estás seguro de recuperar. Mi habitación fue compartida con 3 mujeres. Doña Lourdes, 70 años, desalojada por su nuera tras morir su hijo. Miriam, quien huyó de una boda llena de gritos y puñetazos. Y Vera, que siempre llevaba un bolso. Siempre. Incluso para dormir. La primera noche no hablé. Simplemente lloré suavemente, escondiendo mi cara en la almohada, con miedo de parecer débil. Doña Lourdes, que ya había presenciado muchos sufrimientos, dijo, «Llora, hija, llora, porque las lágrimas que no caen te pudren el corazón». Lloré. Lloré por Elías, que no estaba allí para defenderme. Lloré por el jardín que nadie quería regar. Lloré porque Sofía abrió el cajón sin preguntar. Lloré por el vestido de novia que quedó abandonado en algún lugar de la casa, sin que nadie supiera qué significaba. En los días siguientes, descubrí la rutina del refugio. Café sencillo a las 7, hora del baño programada, conversación en el área común, visitas de trabajadores sociales, largos silencios. Patricia, la trabajadora social, era joven, pero tenía una mirada de anciana, una mirada que ya había visto mucha injusticia. «Tienes derecho», dijo, sentándose al borde de mi cama. «Lo que hizo tu hija es un delito. Falsificación de firma, venta de bienes de una persona mayor sin su consentimiento». Yo, que nunca había pronunciado la palabra crimen en relación a mi propia hija, sentí un nudo en la garganta. «No quiero que vaya a la cárcel», respondí en un susurro. Patricia sonrió tristemente. «La justicia no se trata de venganza, señora Regina. Se trata de equilibrio. No está pidiendo castigo.
Está pidiendo que le devuelvan su hogar. Esa frase me impactó fuerte. Quiero mi casa de vuelta. No es la hija que perdí. Al tercer día, la acompañé a la Defensoría Pública. El abogado que nos atendió se llamaba Gustavo, un hombre sencillo, sin corbata cara, pero con voz firme. Señora Regina, necesitamos documentos antiguos con su firma, su identificación, escritura original, facturas a su nombre, cualquier cosa de hace 10 o 20 años. Me reí involuntariamente. Todo esto estaba en mi cajón, el que ella abrió. Él negó con la cabeza. Buscaremos copias en el registro civil. ¿Recuerdas la fecha en que compraste la casa? Recuerdo. Recuerdo todo lo que construí con amor. Gustavo me dijo algo que cambió el curso de la historia. La verdad, señora Regina, siempre deja rastro. Solo hay que buscarla con paciencia. Salí de allí con una carpeta amarilla en la mano. Había luz, pero parecía un mundo entero. En el viaje en autobús de regreso al refugio, apoyé la cabeza en la ventana y pensé, Sofía viaja, canta, publica fotos del escenario con luces de colores, y yo voy a un refugio con una carpeta, amarilla de esperanza y dolor. Pero ese mismo día, cuando llegué a mi habitación y me senté en la cama, hice algo que no había hecho desde el día en que murió Elijah. Doblé mis rodillas, puse ambas manos sobre el suelo frío y dije, Señor, no sé luchar, pero sé por quién luchar. Muéstrame el camino. Y por primera vez desde que dejé casa, me sentí tan solo, porque el dolor cuando lo ponemos delante de Dios, se convierte en coraje, y en ese refugio, con olor a desinfectante y silencio pesado, nació otra mujer dentro de mí, una Regina que ya no se dejaba manejar más, una Regina que iba a luchar, aunque tengo miedo, incluso sin dinero, incluso sin una hija, pero con fe. Y así empezó la verdadera historia. No cuando Sofía dijo, ese espacio ya no es tuyo, pero cuando respondí, sin decirlo en voz alta, este espacio, mi corazón, mi dignidad, es mío, y nadie me lo puede quitar. Luchar por la justicia no es como en las películas. En las películas, el abogado levanta un papel, el juez golpea el mazo y el público aplaude. En la vida real, el mazo tarda en caer y nadie aplaude. Han comenzado los meses más largos de mi vida. La rutina siempre era la misma. Levantarme temprano en el refugio, tomar un café aguado servido en una taza de aluminio, ponerme mi mejor camisa, que en realidad era la menos arrugada, y tomar 2 autobuses hasta el juzgado. La primera vez que entré en ese edificio, sentí un frío que no era el del aire acondicionado. Era el frío de la impotencia. Nadie te enseña a ser fuerte cuando lo has perdido todo. Aprendemos de la manera difícil. Gustavo, el defensor público, fue paciente. Tenía manos grandes y una mirada serena, como quien ha visto cientos de historias similares a la mía. Esto me ayudó y me dolió a la vez, saber que no era el único. Señora Regina, me explicó, con una pila de carpetas sobre la mesa, el comprador no es el villano. Actuó creyendo que los documentos eran legítimos. Nuestro objetivo, en este momento, es demostrar el fraude. Fraude. Me tragué esa palabra con dificultad. Nunca pensé que tendría que ponerlo al lado del nombre de mi propia hija. En las audiencias iniciales siempre preguntaban, ¿estás seguro que no lo firmaste? Y repetí con firmeza, estoy absolutamente seguro. El abogado inmobiliario era un hombre refinado, con un traje caro y una sonrisa que sugería que había pasado toda su vida ganando casos. Excelencia, las personas mayores pueden confundir las fechas. A veces firman sin darse cuenta. La firma es suya, certificada ante notario. Me encogí hacia atrás en mi silla. Mujer mayor, fechas confusas, firmar sin darse cuenta. Así intentaron reducirme. Ninguna mujer cuya casa fue robada. Pero ella es una mujer torpe y frágil que no sabe lo que hace. La peor violencia no fue quitarme mi casa, fue un intento de quitarme la lucidez. Todos los días, en el autobús, repetía mentalmente, recuerdo todo lo que construí. Recuerdo el día que compré el terreno. Recuerdo el olor a pintura fresca en la habitación de Sofía. Recuerdo. Y ese fue mi escudo. En el refugio, las mujeres comenzaron a seguir mi saga como una telenovela. ¿Y cómo estuvo hoy?, preguntó la señora Lourdes mientras desdoblaba las mantas. Su abogado dijo que firmé sin saberlo. Respondí ocultando mi enojo.
Miriam, quien huyó de su marido, comentó: «La gente siempre piensa que el sufrimiento nos confunde, pero es todo lo contrario. El sufrimiento nos hace más lúcidos que nunca». Eso era verdad. Comencé a prestar atención a cada detalle del proceso. Me convertí en un experto en términos técnicos: fraude, falsificación de documentos, lesión a una persona mayor, fraude patrimonial. En una tarde lluviosa, Gustavo me mostró algo importante. Obtuvimos copias antiguas de su firma, documentos de hace 20 años. Los confirmamos con la notaría. La letra es coherente. La firma del contrato de compraventa no coincide. Lloré allí mismo, de pie en el pasillo del juzgado. No se trataba solo de justicia. Fue alguien que dijo: «Creo en ti, Regina». Días después, nos reunimos con el representante del comprador. Intentó justificarse. Actué de buena fe. La hija dijo que su madre lo sabía. Parecían honestos. No lo culpé. Culpo a la presión. La avalancha de gente que cree que todo se puede comprar con papel. Cuando volvimos al autobús, Gustavo me preguntó: «¿Quieres continuar? Porque va a ser largo. Va a ser agotador. Va a doler». Respondí sin pensar: «Iré hasta el final. No por la casa, por la verdad». Una noche, tarde, cuando todos en el refugio dormían, oí a Vera, la silenciosa abrazada a su bolso, hablando en la oscuridad. «Cuando luchamos, volvemos a la vida». Nunca lo olvidé. Y fue en esa frase donde encontré el coraje para otro día. Otra fila, otra humillación disfrazada de formalidad. Lo que no sabía era que se aproximaba la audiencia que cambiaría todo. Y Dios, Él nunca llega temprano, pero tampoco llega nunca tarde. El día de la audiencia crucial cayó en una mañana gris. No llovía, pero el cielo estaba pesado, como si cargara con todas mis viejas lágrimas. Antes de salir, hice algo que hacía tiempo que no hacía. Me pinté los labios, pequeño, discreto, pero era como decirme a mí mismo: «Hoy me voy a dejar ver». Llegamos temprano al foro. Gustavo nos lo explicó todo de nuevo. Hoy escucharemos al experto. Él es quien analizó las firmas. Si confirma el quiz, fraude, habremos logrado un avance significativo. Experto, un extraño que de repente tuvo el poder de devolverme la vida. Entramos en la sala. El juez hojeaba papeles con una mirada cansada, la típica de quien presencia injusticias a diario. El abogado del agente inmobiliario estaba allí, con aire seguro. El comprador también llegó. Parecía incómodo, pero educado. Sostenía un maletín con cuidado, como si fuera frágil. Respiré profundamente. «Escuchemos al perito calígrafo», dijo él. «Juez». El hombre se puso de pie. Llevaba gafas finas y tenía las manos serenas. Su voz no transmitía emoción, transmitía técnica. «Excelencia, he examinado la firma del contrato de compraventa, comparándola con firmas anteriores de la señora Regina, fechadas de varios años atrás, en su cédula de identidad, escritura original, extractos bancarios y documentos públicos». Silencio. Incluso el aire se detuvo. Concluyo con un alto grado de certeza que la firma del contrato no fue producida por la misma persona. Gustavo cerró los ojos, como en agradecimiento. Sentí que me temblaban las piernas. El juez le pidió que lo explicara en términos sencillos. «Eso es falso, Su Excelencia. La firma del documento no pertenece a la señora Regina. Hubo una imitación del trazo, pero la inclinación, la presión y el ritmo no coinciden. Falso». Esa palabra cortó el aire. El abogado inmobiliario se movió incómodo en su silla. «Solicitamos la nulidad del contrato por fraude». «Comprobado», afirmó con firmeza Gustavo. Empecé a llorar en silencio. No hubo lágrimas fuertes, ni clamor. Fue un grito de alivio y dolor, mezclado con café amargo. El juez dijo algo que quedará grabado para siempre en mi memoria. «Reconozco el fraude documental y la violación de los derechos del autor, una persona mayor de edad». Ordenó la anulación del contrato de compraventa y la devolución inmediata de la propiedad a la propiedad exclusiva de la señora Regina. No escuché el resto. El mundo se ha quedado en silencio. No sentí ni una victoria rotunda ni una explosión de alegría. Era algo más profundo y al mismo tiempo más simple. Yo existí. Yo tenía una voz. Yo estaba en control de mí mismo. Cuando salía de la habitación, el comprador me alcanzó. «Señora Regina, perdóneme, por favor. Si tan solo hubiera sabido». Le agarré la mano con ternura. «No lo sabías, pero ahora sí». Él asintió, con los ojos rojos. En el autobús de vuelta al refugio, sostuve la carpeta, amarilla en mi regazo con tanto cuidado como si fuera un niño.
Miré por la ventana, viendo pasar las calles y repetí: «Gracias, Señor, gracias». Patricia me estaba esperando en la puerta del refugio. «¿Lo lograste?». No respondí. Simplemente la abracé. Un largo abrazo, de una mujer que reclama espacio, de una mujer que sobrevivió al silencio. Esa noche, mientras los demás dormían, miré el techo del refugio y susurré: «Me voy a casa otra vez». Y Dios respondió con el tipo de silencio que tranquiliza. Oh, la nueva llave me pesaba en la mano, pesada por la historia, por la pérdida, por el regreso. Patricia insistió en ir conmigo. «Nadie debe regresar solo al lugar donde fue destrozado», afirmó. Sonreí débilmente. Llegamos a la casa una tarde sofocante. Habían cambiado la puerta. La pintura era diferente. El jardín parecía más pequeño. Respiré hondo y metí la llave en la cerradura. Cuando la puerta se abrió, el silencio gritó: «Era mi casa». Pero no era mi casa. La mitad de lo que era mío ya no estaba allí. El viejo sofá ya no está. El aparador que pertenecía a mi madre desapareció. Las cortinas bordadas a mano, sustituidas por algo sin alma. Las marcas cuadradas en la pared indicaban dónde habían estado los cuadros. Los marcos ya no estaban, pero sus sombras permanecían. Patricia me miró atentamente. «¿Quieres que me quede mientras miras todo?». Negué con la cabeza. Fui a la habitación. El armario estaba vacío. El cajón de fotografías, vacío. El baúl ha desaparecido. Pasé mi mano por la pared como si buscara el pulso. La cocina era diferente. Ollas y sartenes nuevas y baratas, compradas sin ningún historial. Mi tetera, la que Elias arregló con alambre, había desaparecido. Solo me di cuenta de lo peor cuando llegué al patio trasero. El rosal blanco. Yo no estaba allí. En ese lugar, la tierra fue removida. Un agujero donde una vez estuvieron las raíces. Me arrodillé sobre la hierba seca. Puse mis manos en la tierra y susurré: «Lo lamento». Patricia se acercó en silencio. «Regina, se llevaron muchas cosas, pero a ti no te llevaron». Respiré profundamente. Aquella tierra había conocido mis lágrimas desde hacía mucho tiempo. «He vuelto», susurré tocando el suelo. «He vuelto». Regresamos adentro. Patricia tomó algunas fotos del interior de la casa para documentar su estado de abandono y deterioro. Sabía que las necesitaría más adelante, en otros procedimientos legales. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó ella. Miré por la ventana, a la calle donde tantos sueños comenzaron y terminaron. Comenzaré con el patio trasero. Esa noche dormí en un colchón improvisado, sin cortinas, sin luz cálida, sin rosal. Dormí en la casa vacía, con un eco de ausencia, pero con una nueva presencia, mío. Y por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo a que alguien dijera: «Este espacio no es tuyo», porque se decidió. Iba a reconstruir, pared por pared, memoria por memoria, día tras día, y lo más importante, corazón por corazón. Aunque el mío todavía estaba en pedazos. Empezar de nuevo duele, pero no empezar de nuevo duele mucho más. Pasé la primera semana en la casa como quien camina por un campo minado de recuerdos. Cada pasillo tenía un fantasma, cada cajón vacío guardaba una historia, cada pared blanca albergaba la sombra de un cuadro que ya no existía. Lo único que traje del refugio, además de la maleta con algo de ropa, fue la carpeta amarilla con los documentos judiciales. Era irónico, todo lo que tenía ahora cabía en una carpeta de papel. Patricia me visitaba a veces para ver si comía, dormía, respiraba. Siempre decía que sí, pero la verdad es que pasaba mucho tiempo sentada en el borde de la cama mirando el armario vacío, sin saber por dónde empezar. Entonces, una tarde, llegó con una bolsa en la mano. «Te compré algunas cosas», dijo, abriendo la bolsa sobre la mesa de la cocina. Un paño de cocina nuevo, una taza con flores y un paquete de café. Lo miré con lágrimas en mi monsieur. Los ojos. «Patricia, no sé cómo agradecértelo». Ella dio una pequeña sonrisa. «No hace falta que me agradezcas. Simplemente no te rindas. Renunciar». Esa palabra me rondaba la mente como un gato silencioso. Intenté ahuyentarla, pero siempre volvía, sobre todo de noche, cuando el silencio parecía gritar. Empecé con pequeños rituales: barrer la casa, abrir las ventanas, dejar entrar el viento. El olor a desinfectante desapareció y poco a poco el olor a café regresó. Fue un comienzo. Un día salí al patio trasero. La ausencia del rosal blanco seguía siendo el agujero más doloroso de la casa.
La tierra parecía una cicatriz expuesta, un vacío que contaba más historias que cualquier palabra. Decidí plantar algo allí de nuevo, no para reemplazar lo que había sido arrancado, porque algunas pérdidas son irreparables, sino para afirmar que aún había vida. Fui al vivero del barrio. El vendedor, un hombre de manos gruesas y sonrisa serena, me preguntó: ¿estás buscando una planta específica? Pensé. Un rosal blanco. Me trajo una plántula pequeña y frágil, pero con brotes. La sostuve como se sostiene una promesa. De vuelta en el patio trasero, me arrodillé y planté con calma, como si rezara con las manos. Regué la tierra y dije: crecerás. Incluso después de tanto alejarte, crecerás. En ese momento comprendí algo importante. La casa había regresado. Ahora era mi turno de regresar. Pasé semanas reorganizando lo poco que tenía. Conseguí un sofá usado de 1900. Los vecinos conocían la historia. Algunos evitaban hablar de ello. Otros me abrazaron incluso antes de que abriera la boca. El primer domingo después de regresar, fui a la iglesia del barrio. Cuando el pastor me vio entrar, se detuvo un instante y sonrió con esa sonrisa que solo puede sonreír quien conoce tu historia. En su sermón, dijo una frase que me quedó grabada: a veces, Dios permite que la casa se derrumbe, para que podamos descubrir dónde vivíamos realmente, en el amor, en la ilusión o en el control. Ese día lloré sin ocultarlo. Regresé a casa y me senté en la silla junto a la ventana. No lloré por la pérdida de la casa, ahora era mía. Lloré por la pérdida que nadie vio, de la hija que nunca tuve realmente. Sofía siempre ha vivido en otro lugar, no aquí, no conmigo. Ella vivió en escenarios que no tenía, en sueños que no podía permitirse, en promesas que creía que el mundo le debía. Me quedé dormida esa tarde con la ventana abierta, escuchando a los pájaros en el jardín, y soñé con algo que no me había visitado en años: paz. No es la paz que llega cuando todo está resuelto, la paz que llega cuando aceptamos que no todo se resolverá, pero seguimos adelante. La casa volvía a convertirse en un hogar, día tras día, ritual tras ritual, y volvía a ser Regina, aquel a quien Elías amaba, el que plantó rosales, la que creyó que su hija haría todo diferente. Lo que ahora sabía: reconstruir muros requiere cemento, reconstruir un corazón requiere valentía, y fui descubriendo que todavía tenía ese coraje dentro de mí, un coraje que nadie nos puede quitar, porque efectivamente, es un espacio donde nadie tiene derecho a decir: este espacio no es tuyo. Un año después, ya tenía una rutina. Se despertaba temprano, iba al patio a ver cómo estaba el rosal, ponía café a calentar, abría la ventana, barría la casa. Cosas sencillas, cosas que devuelven la propiedad al cuerpo. Sofía permaneció en silencio, sin mensajes de audio, sin fotos con mamá como título. Entonces, una tarde, apareció su vecina Ana con su teléfono móvil en la mano y los ojos muy abiertos. «Señora Regina, mire esto». Era un video, un escenario pequeño, luz azul, un bar con unas cuantas mesas. En el centro, Sofía. Un vestido demasiado llamativo para un lugar tan pequeño, maquillaje recargado quizás para ocultar algo que su corazón no quería revelar. Ella estaba cantando, y ella cantaba bien. Ella siempre cantaba. Final, el aplauso fue tibio, pero estuvo ahí. Ana me pasó el teléfono. ¿Quieres que le envíe un mensaje? Quizás te responda. Miré esa imagen como quien mira a través de una ventana hacia un lugar que no reconoce. No, hija mía, gracias. Si quiere hablar conmigo, sabe dónde vivo. Nunca he cambiado de dirección. Esa noche, volví al patio trasero y me senté junto al rosal. Ya estaba más grande, con 3 capullos abiertos, incluso después de varios días de lluvia intensa. Hablé con Dios, sin apartar la vista de la planta. No le deseo ningún mal, Señor. No quiero ver a mi hija caída, humillada, pobre, sufriendo. Solo quiero entender cómo tuvo el coraje. A veces me pregunto qué piensa cuando apaga la luz después de un espectáculo así. Ella se mira al espejo y se pregunta: ¿cuesta? Nunca quise la fama. Yo quería una familia, pero tal vez en el corazón de Sofía esas dos cosas eran la misma: reconocimiento. Doña Lourdes me decía en el refugio: algunas personas pasan su vida persiguiendo el amor como si fuera un aplauso. Creo que Sofía es una de ellas. Días después,
Ana regresó con más noticias. Encontré su Instagram. Sofía en París, Sofía en Lisboa, Sofía en una habitación de hotel con vistas a una ciudad que nunca he visto en mi vida. Subtítulos como Rumbo al éxito me hicieron brillar. Quien no cree, pierde. No lloré. Solo pensé, espero que Dios también esté ahí. La pregunta que más me atormentó ese año no fue, ¿por qué hizo eso? ¿Ella piensa en mí? Porque pensaba en ella todos los días. Y cada vez que pensaba en ello, plantaba, regaba y quitaba las malas hierbas. Fue mi manera de amar sin abrir nuevamente la puerta a lo que me destruyó. Un día, en la iglesia, el pastor me dijo, Regina, perdonar no significa olvidar lo sucedido. Perdonar es elegir no dejar que esa cosa mate lo que queda de bueno dentro de ti. No sabía si había logrado perdonar a Sofía, pero sabía que había logrado aferrarme a algo que casi perdí, mi dignidad, y eso lo protegí con mis uñas, oraciones y tierra mojada alrededor de un rosal blanco. Hoy, mientras cuento esta historia, me siento en el mismo patio trasero donde una vez vi a mi hija jugar a ser cantante con un micrófono de plástico. En aquel entonces, pensé que ese sueño nos llevaría lejos. No sabía que nos separaría. La nueva rosa blanca ha florecido, pequeña todavía, pero tenaz. Insiste en abrir capullos incluso después de días de tormenta. Me gusta pensar que ella y yo hemos aprendido la misma lección. La vida podrá desarraigarse, pero, si Dios quiere, volverás a florecer. Mucha gente me pregunta, Señora Regina, si Sofía volviera hoy, ¿qué haría? Respondo con calma. Yo abriría la puerta, pero ya no entregaría las llaves, porque el amor no es una escritura. Un hijo no es responsable de la supervivencia de su madre. Y la sangre no es garantía de carácter. Aprendí a través del dolor que hay una diferencia entre perdonar y permítales hacerlo de nuevo. Si alguna vez Sofía llama a mi puerta, sé lo que diré. Te perdono, pero la casa es mía. Y tal vez ella lo entenderá, o tal vez no. Pero esa ya no es mi responsabilidad. Hoy entiendo que Dios puede incluso usar la injusticia para revelar verdades que antes nos negamos obstinadamente a ver. La frase, ese espacio ya no es tuyo, me dolió como un cuchillo, pero también me despertó de un viejo sueño, donde vivía más en los sueños de mi hija que en mi propia vida. Hoy entiendo, mi espacio nunca fue un dormitorio. Mi espacio es donde mi alma encuentra paz. Si has llegado hasta aquí, quizás alguien en casa te haya traicionado. Quizás hayas perdido algo que parecía eterno. No tengo todas las respuestas, pero puedo decirte la verdad que aprendí de rodillas, con las manos en la tierra y el corazón roto. Dios puede devolverte tu hogar, puede restaurar tu dignidad, puede devolverte la sonrisa, pero sobre todo, Él puede devolverte a ti mismo. Y cuando regresas a tu interior, nadie puede robarte ese espacio. Si esta historia te conmovió, si alguna frase te pareció dicha dentro de tu propia casa, quiero preguntarte algo con cariño. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una herida, pero también una oportunidad de curación. Deja un me gusta si crees que nadie debería perder su hogar por un derramamiento de sangre. Compartir con alguien que necesita escuchar que los nuevos comienzos son posibles, incluso cuando todo parece perdido. Y lo más importante, responde en los comentarios, ¿qué parte te llamó más la atención? ¿Qué frase se te quedó grabada en el corazón? Porque a veces la casa puede ser robada, pero cuando nos reunimos para contar historias, el corazón aprende a reconstruir todo de nuevo. Fin.